En esta lección vamos a crear el gráfico. Lo primero que haremos será crear el nuevo texto, así que escribamos el 47%. Luego centra el texto a la composición. Muévelo hacia abajo y luego crea otro texto más. Ten cuidado y no hagas como yo, que estaba escribiendo el texto justo en la capa de un texto que está oculto detrás de una máscara. Una vez tengas la nueva capa de texto creada, escribe de quienes viven en extrema pobreza. Reduce el tamaño para que quepa en la pantalla. Colócalo aquí arriba. Después, crea un duplicado del texto pulsando Control D. Luego, haz doble clic en la capa de texto nueva y cambia el texto a «Tienen 18 años o menos». Aumenta el tamaño hasta que tenga la misma longitud que las demás líneas de texto. Haz lo mismo con la primera línea de texto. Crea ahora las máscaras. Recuerda que deben tapar el texto al completo. A la primera la llamaré 1. A la siguiente la llamaré 2. Como antes, ten cuidado de no crear las máscaras en una sola capa. La última se llamará 3. Oculta las máscaras usando el definidor tímido. No, antes de hacer eso, ocúltalas también desmarcando la casilla con forma de ojo. Ve al panel Efectos y ajustes preestablecidos y busca de nuevo el efecto Definir mate. Luego, arrástralo a la capa de texto el 47%. En Tomar mate de la capa, elige la capa 1. Y luego copia este efecto en las otras dos líneas de texto. Recuerda cambiarles también la capa en Tomar mate de la capa. Crea aquí un fotograma clave de posición en las tres capas de texto. Vuelve a crear otro aquí. Desplázate a los primeros fotogramas clave y mueve la posición hacia abajo hasta que queden las líneas de texto tapadas por las máscaras. Si reproducimos, la animación no queda del todo bien porque nos falta aplicar la desaceleración-aceleración suave. Exagera ligeramente la animación en el editor de gráficos. No nos conviene que estas capas estén activas antes de llegar a este punto. Así que selecciona las tres capas de texto y pulsa la tecla Apertura de exclamación para recortarlas a partir de ese punto. Desfasa ligeramente las líneas de texto para que no aparezcan en el mismo momento exacto. Es el momento de crear el gráfico. Haz un círculo usando la herramienta elipse. Asegúrate de que el punto de anclaje está en el centro. Por ahora cambia el color a blanco. Este gráfico representará porcentajes, así que ve al panel Efectos y ajustes preestablecidos y busca el efecto Barrido radial, que encontrarás en la categoría Transición. Arrástralo a la capa de formas del círculo. El valor del ángulo de inicio no importa realmente, puedes dejarlo a 0. Si modificas el valor de finalización de la transición,
verás que el efecto no sale del todo bien porque el centro del barrido no está ubicado exactamente en el centro del círculo. Una vez esté en el centro, si ahora modificamos la finalización de la transición, el gráfico irá cambiando correctamente. Aunque necesitamos indicar aquí el 47%, dejemos el valor en 0% por ahora. A continuación, ve a capa, nuevo, objeto nulo. Un objeto nulo es un objeto invisible, así que no se verá en la pantalla. Busca el efecto control del deslizador y arrástralo al objeto nulo. Quiero conectar el valor del deslizador al valor del atributo finalización de la transición del efecto barrido radial. Crea un fotograma clave de finalización de la transición y después ve al objeto nulo, mantén Alt y haz clic en el cronómetro del deslizador. Luego arrastra el icono espiral al atributo de finalización de la transición. Sin embargo, creo que cometí un error. Debería haber sido al revés. Deshaz todo esto, mantén Alt y haz clic en el cronómetro de finalización de la transición. Luego arrastra el icono espiral hasta el deslizador. Ahora sí, si cambias el valor del deslizador, el gráfico se va modificando. Introduce el valor de 47 en el deslizador. Si te fijas, parece que el 47% queda representado por la parte transparente, no por la parte blanca. Así pues, modifica la expresión como ves en pantalla. Cambiemos de lado la parte blanca. Para ello, selecciona la capa de formas del círculo y en Barrido elige la opción en el sentido contrario a las agujas del reloj. Luego cambia el nombre de la capa a Círculo. Bueno, y ahora nos hace falta el 53% restante. Para ello, duplica la capa del círculo pulsando Control D y luego cambia el color del duplicado a rojo. Como ambos círculos tienen el mismo valor asignado, 47%, necesitaremos otro deslizador para el atributo de finalización de la transición de este nuevo círculo. Añade al objeto nulo un nuevo efecto control de deslizador y luego modifica el valor a 53. Una vez hecho, ve la expresión del segundo círculo y modifícala para que haga referencia al control del deslizador 2. Sigue sin verse bien porque ambos círculos comienzan a llenarse desde el mismo punto, así que uno se superpone al otro. Para arreglarlo, habrá que cambiar el valor de finalización de la transición, así como el del ángulo de inicio. De hecho, el ángulo de inicio deberá coincidir con el punto donde termina el primer círculo. Para hacer esto necesitaremos la siguiente expresión. Fíjate bien y ve haciendo lo mismo que yo. Escribe x igual a y luego arrastra el icono espiral hasta el atributo de finalización de la transición del primer círculo. Luego, pon punto y coma y pasa a la línea siguiente. Escribe y es igual a y arrastra el icono espiral hasta el atributo del ángulo de inicio del primer círculo. Vuelve a poner punto y coma. Haz dos saltos de línea y escribe 360. Luego escribe un asterisco, abre paréntesis y escribe x dividido entre menos 100. Cierra paréntesis y escribe más y. Y fíjate, ya tenemos lo que buscábamos. La parte naranja empieza justo donde acaba la parte blanca. Cierra estas pestañas.
Ahora desplázate a este fotograma y crea un fotograma clave de deslizador para ambos controles del deslizador. Avanza a este fotograma y vuelve a crear otro fotograma clave de deslizador. Vuelve a los primeros fotogramas clave y cámbiales el valor a 0. Y ya puedes ver cómo el gráfico queda animado. Por último, aplica una desaceleración o aceleración suave a los fotogramas clave. Ve al editor de gráficos y exagera ligeramente la animación. Por último, vuelve a reproducir para comprobar que todo está bien. En la siguiente lección seguiremos con la animación.